Los agrotóxicos son sustancias químicas que se utilizan para proteger a los cultivos de enfermedades y plagas que puedan atacarlos. Sin embargo, estas sustancias no son inocuas para el ambiente y suelen tener impactos no deseados. El uso de agroquímicos presenta ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, nos referimos a las razones por las que se decide usarlos en los cultivos. Algunas de ellas son que se reduce la pérdida de cultivos, también hay mayor producción y también que es de fácil aplicación. En cuanto a desventajas, encontramos la contaminación del suelo, el agua, animales y plantas, riesgo de intoxicaciones, presencia de residuos tóxicos en alimentos y desarrollo de resistencia a los productos. Los equipos de aplicación son los siguientes. Equipo de aplicación aérea. Se usan aeronaves agrícolas. Equipo de aplicación terrestre. Encontramos equipos fijos y también móviles que requieren de un conductor. Y equipos de aplicación manual, que consisten en una mochila de aspersión que es llevada por un operario en su espalda. Los agroquímicos tienen varias clasificaciones. Una de ellas es la clasificación por plagas. Encontramos a los insecticidas que tienen acción sobre insectos, los herbicidas actúan sobre plantas, los fungicidas sobre hongos, los nematicidas actúan sobre gusanos, molusquicidas y helicidas sobre caracoles y babosas, los rodenticidas sobre roedores y los corvicidas que se utilizan para ahuyentar aves. Otra clasificación es por grupo químico. Es importante conocer este tipo de clasificación desde el punto de vista toxicológico, ya que productos de un mismo grupo producen intoxicaciones análogas que tendrán tratamientos similares. Clasificación por toxicidad. Esta clasificación aporta información sobre el riesgo de intoxicación aguda. Este tipo de clasificación sirve para el etiquetado de productos, siendo útil en el almacenamiento y transporte. Hay actividades y puestos de trabajo que presentan mayor riesgo de exposición. En cuanto a las actividades, estas son la aplicación de los productos, la síntesis, formulación y envasado de los mismos, el transporte, almacenamiento y distribución, y el desecho de productos y envases. Los puestos de trabajo con mayor riesgo de exposición son el puesto de preparadores y aplicadores, que tienen riesgo de exposición en la preparación, en la aplicación y en la disposición final de residuos y envases. Otro puesto que también tiene riesgo de exposición es el de los trabajadores rurales que ingresan a los campos recién tratados. Y por último nos encontramos a los fumigadores. Preparación del caldo y equipo de aplicación. El aplicador es responsable de la preparación de la dosis de los agroquímicos, por lo cual debe estar capacitado para la función. Es recomendable calcular previamente la cantidad de producto necesaria según el área de aplicación y preparar el volumen preciso para minimizar la generación de residuos. El pesaje y medición de los productos debe realizarse en un área exclusiva para ese fin, dentro o fuera del depósito, con acceso restringido al personal autorizado, manteniendo bajo llave e identificada con un letrero. Es de uso obligatorio usar los elementos de protección personal durante todo el proceso de preparación. Cargar el producto al equipo a espaldas del viento inmediatamente después de lavar los envases para evitar que el residuo se seque en su interior. Una vez terminada la aplicación, limpiar o lavar los elementos utilizados y volver a colocarlos en su lugar de almacenamiento. En la aplicación, el personal debe estar capacitado para dicha práctica, contar con el equipo de protección personal y verificar el normal funcionamiento de la pulverizadora y el buen estado del tanque del mismo. Hay que tener en cuenta las condiciones ambientales de temperatura, humedad, viento, etc. al momento de la aplicación.
Nunca deben aplicarse productos agroquímicos en días ventosos para evitar la deriva hacia zonas pobladas. 48 horas antes de la aplicación se deberá comunicar a la población adyacente la aplicación del producto. Disposición final de residuos y envases. Esta parte es muy importante, ya que los envases vacíos que contengan residuo deben ser procesados según lo indique la etiqueta del producto. Los procedimientos recomendados son el lavado a presión o el triple lavado. Para ello se debe asegurar la descarga completa del producto en la máquina o equipo pulverizador. Luego, el agua que se utilizará para diluir el químico, usarlo primero para enjuagar el envase, llenándolo hasta la cuarta parte, se ajusta la tapa y se lo agita enérgicamente. Esa agua se descarga en el tanque de la pulverizadora y formará parte de la dosis de aplicación para ser utilizado en la tarea prevista. Esto se debe repetir por lo menos 2 veces más. Luego del lavado, los envases deben ser perforados en el fondo para evitar su reuso y colocarlos en bolsas contenedoras identificadas. Las vías de ingreso son las siguientes. Primero nos encontramos con la vía respiratoria. Es una de las vías de ingreso más importantes al realizar una aplicación y cobra mayor importancia cuando se usan productos en forma de aerosoles. Por esta vía se puede producir daño severo a los tejidos de la nariz, garganta y pulmones. La segunda vía de ingreso más importante es la vía dérmica y cobra importancia al momento de manipular productos en forma líquida. La absorción del pesticida es rápida luego del contacto con la piel y con los ojos, y es fácil transferir residuos de los mismos de una parte del cuerpo a otra. Algo a tener en cuenta en esta vía de ingreso es la tasa de absorción. Con esto nos referimos a las zonas del cuerpo en las que la piel tiene mayor capacidad de absorber, siendo la zona de los genitales la zona más sensible. Y por último está la vía digestiva, que es una vía de entrada menos frecuente que las anteriores. El pesticida puede ser ingerido por accidente, por descuido o de manera intencional. El accidente más común es la colocación del pesticida en contenedores inadecuados. Órganos blancos y de almacenamiento. Encontramos los insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y helicidas y por último rodenticidas. En insecticidas, cuando una persona entra en contacto con un insecticida, que puede ser en una ocasión o en repetidas ocasiones, se dice que se encuentra expuesta. El efecto que puede producirle dependerá del tiempo de exposición, la nocividad del insecticida y la cantidad, como forma por la que entra la sustancia en el organismo. En herbicidas, en general afecta a los tejidos con saturación importante de oxígeno, como el pulmón, hígado y riñón, siendo su órgano diana el pulmón, donde los espacios alveolares son infiltrados por hemorragias, líquidos, leucocitos, después de los cuales hay una rápida proliferación de fibroblastos, produciendo fibrosis irreversible. Fungicidas, muchos de los químicos tienen efectos adversos que dañan la piel, los pulmones y los ojos. Nematicidas y helicidas, la actividad por contacto es más rápida que por ingestión. Su contacto con el cuerpo induce una secreción creciente de mocos que entorpece los movimientos de los moluscos y los deshidrata rápida e irreversiblemente. Por último, los rodenticidas se encuentran principalmente afectado el aparato digestivo. Mecanismo de acción. Encontramos los órganos fosforados que inhiben de forma irreversible la enzima acetilcolinesterasa, formando un compuesto enzima tóxico que es responsable de la sobreestimulación de las partes del sistema nervioso que contienen acetilcolina. Fibras postganglionares muscarínicas del sistema nervioso parasimpático, glándulas sudoríparas en el sistema nervioso simpático, fibras preganglionares en el sistema nervioso simpático y músculo esquelético. Órganos clorados. Actúan sobre el sistema nervioso central produciendo aumento de la excitabilidad de la membrana celular y facilitando la transmisión del impulso nervioso. Carbamatos.
Es similar al de los órganos fosforados, diferenciándose de estos por ser reversible el complejo formado entre la enzima colinesterasa y el carbamato. No suelen atravesar la barrera hematoencefálica. Órgano mercuriales. En bajas concentraciones es capaz de inhibir 4 funciones metabólicas: respiración celular, síntesis de proteínas, de ADN y de ARN. Bipidrílicos. Ocasionan generación de radicales superóxido que provoca daño de la membrana celular por la peroxidación de lípidos. Piretroides. Se caracteriza por producir una interferencia en el mecanismo de transporte iónico a través de la membrana del axón, interfiriendo en la función neural y bloqueando las vías inhibitorias por 1. Inhibición de la calcio-magnesio, lo cual produce interferencia con el ion calcio. 2. Inhibiendo los canales de cloro en el receptor GABA. 3. Inhibiendo el calmodulin con bloqueo de los canales de ion calcio, incrementando los niveles de calcio libre y actuando sobre los neurotransmisores de las terminaciones nerviosas. Signos y síntomas críticos. Organoclorados. Los primeros síntomas son náuseas y vómitos seguidos de cefalia y excitación. La intoxicación aguda es el cuadro principal y el más grave, ya que se presentan convulsiones, las cuales pueden terminar en secuelas permanentes. Organofosforados. Los primeros síntomas son sensoriales, sensación de hormigueo y de quemadura, y luego debilidad y ataxia en miembros inferiores, que puede progresar a una parálisis y en casos graves comprometer los miembros superiores. En carromatos encontramos síntomas como debilidad, sudoración profusa, náuseas y visión borrosa. Piretroides. Pruritos, dolor en la piel, temblor, salivación, hiperexcitabilidad, movimientos bruscos y desordenados de todo el cuerpo. Bipidrílicos. Vómitos, incluso con sangre, quemaduras en la garganta, dificultad para respirar, sangrado nasal, falta de aliento, dolor de garganta, dolor de estómago, convulsiones, shock. La intoxicación más habitual es por vía oral y puede ser fatal si se ingiere en cantidades suficientes. Organomercuriales. Los signos de envenenamiento son una neuropatía periférica, que se manifiesta como parestesia, picazón, ardor o dolor, y la decoloración y descamación cutánea en las mejillas y los dedos. Otros síntomas pueden incluir disfunción renal. Vigilancia biológica. Investigación acerca de la toxicidad de los agroquímicos. Aspectos bioquímicos, estudios especiales, estudios de exposición aguda, estudios de exposición subaguda, de exposición subcrónica y de exposición crónica. Controles que se deben realizar sobre el trabajador. Determinación de niveles basales de pseudocolinesterasa plasmática antes de iniciar la exposición. En sospecha de intoxicación actual, determinación de pseudocolinesterasa plasmática. Posible justificación de determinación de enzimas hepáticas ALT y GGT. En sospecha de intoxicación pasada, niveles de actividad de colinesterasa eritocitaria. En control de evolución, determinación seriada de colinesterasa plasmática. Situaciones en las que el trabajador debe evitar la exposición a órganos fosforados y carbamatos. Disminución del 25% de la colinesterasa plasmática con respecto al valor basal. Enfermedad hepática, dermatológica, neurológica, cardiorrespiratoria, daño hepático severo o alcoholismo crónico. Nivel basal de colinesterasa plasmática por debajo del 25% del límite inferior del rango de normalidad. Una medida de protección importante es el uso de elementos de protección personal. Acá nos encontramos con un listado de cuáles son. Empecemos por los guantes.
Son el artículo de protección más importante porque las manos se utilizan en todas las tareas y tienen una alta exposición a la contaminación. Los guantes tienen que ser de materiales impermeables y cubrir por lo menos la mitad del antebrazo. También están las botas. También tienen que ser de materiales impermeables y resistentes a solventes orgánicos. Sirven para proteger los pies de derrames, salpicaduras o aspersiones. En la imagen vemos que las botas tienen que ir por debajo del pantalón. Otros elementos de protección son las máscaras, las antiparras y protectores faciales. También los trajes, que hay de una pieza o de varias piezas. Estos tienen que ofrecer hidrorrepelencia e impermeabilidad y sirven para evitar salpicaduras. Otros elementos son el delantal y la capucha de protección. Además de usar los elementos de protección personal, es necesario realizarles lavado y mantenimiento. El aplicador, luego de realizar su trabajo, tiene que lavar los elementos que usó separados de su ropa de uso diario. Los va a lavar con jabón neutro y con abundante agua y usando guantes de nitrilo o de neopreno. Para el mantenimiento, los elementos luego de su uso deben ser guardados o también reemplazados. Por ejemplo, los filtros de las máscaras deben ser reemplazadas periódicamente. También se debe comprobar si se encuentran en buen estado y en caso de no ser así, deben ser descartados.